Vamos a algunos temas que importan a mucha gente en Chile, temas sociales, como por ejemplo la instauración de lo que se ha dado en llamar el DICOM para quienes infringen sus deudas de pensión alimenticia, o de quienes adeudan más bien de manera abusiva, ¿no es cierto?, las pensiones alimenticias. Ahí hay una realidad social, además de la cantidad de familias, de hogares en los cuales no está ese ingreso, y esos hogares en una buena proporción son mantenidos por mujeres. Bueno, hay esa y otras políticas que queremos abordar, como también la inminencia de la definición política ahí en un tema que está en el Congreso, el ingreso mínimo garantizado, con nuestro siguiente entrevistado, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, a quien tenemos aquí en el estudio. Bienvenido, ministro. Hola, Mauricio, hola, Mirna, mucho gusto. Ministro, partamos por el tema de la pensión alimenticia. ¿En qué va a consistir exactamente este paso a DICOM? Mira, esto voy a volver al 18 de octubre por decir dónde teníamos los principales problemas, bolsones de pobreza, que es una conversación que se da poco en Chile. Uno, el tema de adultos mayores, y de ahí voy a contar algunas cosas allá. Dos, mujeres que sostienen solo el hogar. 1/3 de los hogares en Chile dependen de una mujer que además sus ingresos son lo único que mantiene el hogar. Y 3, lo voy a explicar más adelante, personas que están en los más bajos niveles de ingreso en Chile, que son los 3 factores críticos que determinan los grados de pobreza o vulnerabilidad en una familia. Con adultos mayores teníamos una agenda robusta, pero donde teníamos menos avances particulares eran con mujeres sostenedores de hogar, y nos dimos cuenta de un dato espantoso, y lo digo así abierto: 84% de las pensiones alimenticias en Chile no se pagan, 84%, o sea, cuando una mujer o un hombre, que son casos excepcionales porque menos del 5% demanda una pensión alimenticia, solo el 16% paga habitualmente la pensión alimenticia. Esto significa en la práctica 72.000 niños en Chile que no reciben la pensión alimenticia. No es que la reciban atrasada, de tiempo, que están siempre como postergando, que no la reciben, en concreto, y un dato más espantoso, que hay deudas acumuladas por 180.000 millones de pesos. Sí, solo para que, porque yo sé que un auditor dice, ¿cuánto será eso? Mire, imagínense que todo lo que invertimos en el Servicio Nacional del Adulto Mayor al año son 30.000 millones, es 6 veces lo que invertimos en programas para adulto mayor del Estado. O sea, así de importante es, para que decir los resultados obvios. Esa familia tiene un solo ingreso, esa persona, sus posibilidades de salir del círculo de pobreza son mucho más brutales, y además para perseguir el pago, la obligación era absurda porque le quedaba al que estaba persiguiendo el pago, tenía que demandar, tenía que perseguir el arresto o el embargo de los bienes, tenía que saber el domicilio, tenía que saber qué bienes, entonces era un espanto. Y además mantener a la familia. Y además mantener a la familia, trabajar, entonces era... Después de varios estudios, le dimos varias vueltas, decidimos que esta era la primera medida y más relevante por una cosa bastante práctica. Hoy día, en el caso que haya incumplimiento mora, el tribunal va a tener que informar en los 15 días al boletín comercial, y al otro día la persona va a estar publicada en el boletín comercial, lo que va a tener efectos prácticos. Si pide un crédito, si usa su tarjeta, si quiere arrendar una casa, si quiere comprarse un auto, o cualquier actividad comercial que haga, le va a salir publicada la deuda, y por lo tanto va a hacer que la intención de pago, los incentivos al pago sean mucho más fuertes. Ya no se requiere una acción positiva de la persona que está demandando, porque eso significa un gasto adicional, sino que simplemente el tribunal informa el incumplimiento, lo que esperamos que genere una gestión de pago mucho más eficiente de la que está hoy día. Hoy día solo se pagaba cuando te pillaban a través de la orden de arresto, menos del 10% de los casos que se dicta la orden de arresto termina la persona arrestada porque no la podéis pillar. En el fondo, era un círculo vicioso total. Un tema ahí, porque usted dice ya, sin que requiera la actitud activa de la persona afectada, la mujer afectada en este caso, la mayor parte de los casos, casi todos los casos. Pero tiene que ella autorizar que algo así ocurra, ¿no? No, porque en el fondo para explicarlo bien en simple, la mujer demandó, eso es lo primero que pasó, o el hombre demandó en los casos excepcionales que sea. El tribunal fijó el incumplimiento. La persona está obligada a consignar el pago en algún lugar. Si es en la cuenta del tribunal, opera automático. En muchos casos en la cuenta del tribunal se consigna el pago, el tribunal va a saber cuándo no se pagó, y el mes siguiente, a los 15 días... Ahí es automático. Sin mediar en los casos excepcionales en que se consignó un lugar distinto de pago, ¿qué pasa? Que tú dijiste, mira, que me deposite en mi cuenta vista o en mi cuenta corriente, etcétera, la mujer va a tener que ir y solicitar, o sea, va a estar que acompañe diciendo no cumplió, que es muy distinto hoy día a la orden de arresto y al embargo, porque eso es un procedimiento judicial aparte, ¿eh? O sea, me tocó solo notificar, ya no me pagaron, no me depositaron. No me depositaron, el tribunal va a liquidar el monto en deuda y tiene que informar. Que eso ahora, es lo ministro, ¿cómo vamos a hacer frente a situaciones? Estamos conversando con el ministro Sebastián Sichel del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo vamos a hacer frente? Primero, creo que esto es una cifra que yo personalmente estoy súper impactada. O sea, de verdad, esto es casi como que 9 de cada 10 hombres no hace, o sea, ni siquiera es que no cumpla su responsabilidad, es que pareciera ser que no está ni ahí con sus hijos. O sea, porque ya esto no es un tema con la ex, es un tema con los hijos. Entonces, estos hijos, como usted dice,
72.000 niños que están en una situación de indefensión total. ¿Cómo vamos a hacer frente a la típica escaramuza, ¿no es cierto?, que hacen los hombres que no pagan su pensión, y es que no tienen trabajo y es que hacen lo posible por traspasar sus bienes a otros, y entonces no hay cómo perseguirlo? Entonces, ¿quién se hace cargo finalmente ahí? Mira, dos cosas. Yo he escuchado hartos esos comentarios estos días, incluso, voy a ser franco, de amigos que me dicen, no, lo que pasa es que yo... Lo primero es, vamos a la situación. Aquí hay un niño que come todos los días, que tiene necesidades todos los días, y por lo tanto alguien costea eso. Entonces, pero le tratamos de darle una explicación al gallo que no trabaja, o al gallo que se esconde, o al gallo que se encuentra en la situación, pero la persona, a la mamá, el abuelo que se hizo cargo de ese niño, nadie se preocupa de su situación. Eso es lo primero. Entonces, lo primero y más importante es queremos cambiar los incentivos. Hoy día los incentivos, como decía Mauricio, están en que la mujer tiene que perseguir el pago. Acá, si él tiene una situación extraordinaria, es decir, se quedó sin pega, no puede pagar por situaciones, hay que recalcular su pensión, él va a tener que hacer una gestión del tribunal para que no sea publicado. Él va a tener que pedir el recálculo. Esa es la situación A. Es decir, efectivamente la persona se encuentra en una situación crítica, demuéstralo, hoy día no tiene ni siquiera que demostrarlo, basta hacerse el peso de la prueba recae en él. No quería hacer jurídico, pero es cambiar el peso de la prueba y poner el peso de la prueba en él. Y después la segunda situación. Efectivamente hay dos mecanismos de cobro hoy día que deberían ser más eficaces, detención o embargo de los bienes. Ya, en estos dos casos eso ya existen en la legislación actual. Como les conté, eso requiere que la mujer o la persona que le dé la plata contrate un abogado o consiga un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, porque tiene que señalar qué bienes tiene que embargar, tiene que solicitar el embargo, o en el otro caso tiene que dar el domicilio, pedir la orden de arresto. En ambos casos, otra vez, el peso de la prueba estaba en que tenía que mandar porque necesitaba un procedimiento judicial. Y eso hacía que muchos hombres evadieran esa responsabilidad. A, cambiando domicilio habitualmente, no dando el domicilio. B, escondiendo sus bienes. Esto es mucho más rápido. Esto es básicamente con el DICOM, si no me interesa tu situación, lo que yo voy a hacer es publicarlo, esto en un registro comercial. Financieramente lo liquida. Lo liquido financieramente, entonces esconde tus bienes donde queráis, haz lo que queráis, pero va a haber un registro en que sale tu deuda al banco y tu deuda de pensión alimenticia, por lo tanto tu registro de DICOM queda con la morosidad permanente. Y tiene un segundo efecto que yo creo que es moral y que se discute poco en la política pública, que parecía más importante pagarle un banco hoy día que pagar la pensión alimenticia. Si tú ponías en la disyuntiva a un hombre de dónde priorizar el pago, obviamente iba a preferir el banco, que lo podía embargar rápidamente y que además tenía su información comercial, que lo podía publicar en DICOM. Entonces, obviamente, ante la demanda o el incumplimiento de los pagos, iba a preferir pagarle al banco, pagarle la tarjeta de supermercado y no pagar la obligación moral principal, que es la mantención o el sostenimiento de su hijo. Yo creo que eso cambia también la lógica de la prelación de los pagos, la prioridad de los pagos. ¿Qué pasa con otros mecanismos como la no devolución de impuestos? Mira, todos funcionan, pero operan sobre la base de lo que decía la Mirna, que la información la tiene que dar el deudor, y por lo tanto él no informaba los bienes, ponía los bienes a nombre de sus padres, a nombre de sus amigos, su renta pedía que no se las pagaran. Entonces había miles de... ¿Esto rige automático? No, vamos a presentar el proyecto de ley el jueves. Esperamos que se promulgue lo antes posible. Hay bastante acuerdo. Ha habido varias iniciativas de ley en el pasado que van en el mismo sentido, de que sean de derecha, izquierda, de todos lados, pero espero que haya un consenso bien rápido. Hicimos un proyecto de ley más corto, que es un artículo. Ya, porque hay varias... Se ha medido la tasa de divorciados entre el Parlamento, ¿no? No sé, vamos a ver cómo es, pero efectivamente... Con deudas de pensión alimenticia. Yo lo vi personalmente en esta situación. 30 años que mi mamá le tocó solo berrar conmigo, y yo lo sé, pero además me ha pasado mucho lobby estas horas de amigos que dicen, mira, lo que pasa es que ella... A ver, obligación moral, pagar igual con tu hijo, es un tribunal quien determinó este monto además, no es que la mujer decidió o el hombre decidió cuánto le tenía que pagar, es un tribunal que vio tu capacidad económica, que calculó cuáles eran tus bienes, y por lo tanto aquí hay justicia y hay una obligación legal que cumplir, que es pagar los alimentos. Ministro, como se nos va acabando el tiempo, vamos al tema de las contribuciones al adulto mayor, que es otra de las medidas anunciadas. Primero, ¿es una medida universal o es para solamente los sectores más vulnerables? No, lo voy a explicar rápido, es universal en dos condiciones, ¿por qué es universal? Porque cubre el 90% de los adultos mayores, hay un 10% de edad excluido. Si tú eres un adulto mayor que tiene ingresos inferiores a 670.000 pesos, que es el 92% de los adultos mayores en Chile, casi todo, o eres y tienes una casa cuyo avalúo fiscal es inferior a 133 millones de pesos, o sea, su valor comercial es sobre los 250 millones de pesos, vas a pagar... Ojo, sobre los 250 millones de pesos. De pesos comerciales, vas a pagar 0 contribución, opera automáticamente en la cuota de abril, ¿ya? 0. Y después hay una segunda regla que es para el otro 5%, que son los de más alto ingreso, que tú tienes ingresos entre 670.000 pesos y 1,5 millones, y vas a pagar la mitad de la contribución. Es decir, el 95% de los adultos mayores en Chile están exentos del 90% y el otro 5% adicional va a pagar el 50% de la contribución. Y hay un tercer caso, que si tienes dos propiedades
y ambas avalúos fiscales no suman más de 180 millones de pesos, o sea, sumadas, también opera la misma regla. Exento si tienen menos de 650 mil pesos, de 70 mil pesos de ingreso, y el 50% si tienen 1,5 millones. En el fondo lo que estamos diciendo es el 90% de los adultos mayores no van a pagar, y el 5% restante va a pagar la mitad, y solo un 5% de los adultos mayores en Chile va a estar obligado al pago, que son los del 5% más alto de ingreso o del 5% más alto de propiedad. Así de importante esta medida. Esto opera ahora, 170.000 más o menos adultos mayores son beneficiarios automáticamente. Si alguien me escucha y dice, oiga, no me llegó en la cuota cero y me encuentro en esta situación, se tiene que acercar a la tesorería para demostrar que sus ingresos y su avalúo fiscal son estos. Ministro, en un minuto porque nos vuela el tiempo, pero el gobierno se la está jugando este mes, evidentemente, y lo hemos conversado con otros colegas suyos, por el ingreso mínimo garantizado, ya que tuvo que ceder y llegar a un acuerdo para dilatar un poquito la discusión sobre las pensiones. Entonces el ingreso mínimo es lo que quieren sacar ahora. Sí. ¿Está por salir o no? Hoy día se vota a las 4 de la tarde, la semana pasada nos postergaron por paridad. Esto es súper importante, un proyecto emblemático del Ministerio, del Presidente, hemos trabajado mucho en esto. Básicamente 700.000 trabajadores van a recibir un subsidio que termina, o sea, el más alto en 59.200 pesos y va bajando progresivamente si estás en el ingreso mínimo, 301.000 pesos, hasta 380.000 pesos de ingreso mínimo. ¿Cómo se paga? En su cuenta vista, se va a dar un depósito mensual, líquido, inembargable. ¿Por qué es tan importante? Por dos cosas. Primero, significa un 20% del aumento en ingreso para los que están en el ingreso mínimo. Así desde los últimos 30 años de democracia nunca ha subido más de un 5% el ingreso mínimo, va a significar un 20% con subsidio estatal sin discriminar a ningún tipo de trabajador. Eso fue lo más polémico, porque ahí lo de las empresas grandes también lo van a recibir. Pero llegamos a un acuerdo, porque yo decía, mira, no podemos discriminar a un trabajador, le pagan mal y más encima va a llegar el Estado a pedir un subsidio, si el Estado, y le vamos a decir, no, sabe que su empresa le paga mal y más encima yo no le voy a dar el subsidio, no teníamos cómo obligar a la empresa a pagar ese subsidio salvo que subiéramos el salario mínimo, y eso se va a discutir en agosto, pero sí va a haber un registro público, llegamos a ese acuerdo, de todas las empresas sobre 100.000 UF que pagan el sueldo mínimo, y vamos a tener como ministerio el deber de publicar en marzo. Entonces vamos a ver, una cosa que no tenemos información, qué empresas pagan los salarios mínimos, que son grandes empresas, y cuál debería ser, por lo tanto, su tasa de cumplimiento. Todos creemos que ninguna lo paga, pero... Sí, ojo, pero... Sí, pero ministro, pero esto es automático, pero la gente se está preguntando, ¿yo recibo el salario mínimo automáticamente? No. ¿Cómo se hace Sube directo, Mina, ¿por qué no? Porque no tenemos la base de datos de quién se encuentra en esta situación. Entonces hay que la trabajadora postular. de casa particular no Eso, sabemos. Eso. Hay que postular. Tiene que postular, va a haber una página que se llama ingresomínimo.cl, una vez promulgada la ley, usted presenta su contrato de trabajo y al otro mes se le empieza a pagar, se calcula con las rentas de los 2 meses hacia atrás. Si hoy día se aprueba, se calcula 2 meses hacia atrás. Desde el próximo año es automático, Mirna. ¿Por qué? Porque pusimos la obligación en la ley que el empleador ahora informe la jornada, cosa que hoy día no existe la obligación de informar. Entonces, con la base de datos de este año, ya el próximo año podemos pagarlo automáticamente. Es para trabajadores a jornada completa. Claro. Jornada completa en Chile es más de 30 horas. Ojo, más de 30 horas se entiende jornada completa. Y por lo tanto, si trabajas más de 30 horas con un solo empleador, vas a recibir este subsidio, y también incluye a los menores de 18 años y mayores de 65 años que trabajan, cuando la ley lo permite, y no están regidos por el sueldo mínimo de acuerdo a su propio sueldo. O sea, básicamente todo aquel que se encuentre, por lo tanto, en los sueldos mínimos de Chile va a recibir este subsidio. Ministro, tema aparte, ¿hay acto mañana por el 11 de marzo, aniversario del gobierno y del retorno a la democracia? Sí, hay acto, yo voy. A mí me gusta mucho que celebremos los 30 años del regreso a la democracia. Yo creo que ese es un hito que tenemos que conversar en los minutos que estamos viviendo. Hay una discusión constitucional en cierne, hay una discusión de los próximos 30 años de Chile, y como gobierno también queremos poner ese tono en la conversación. Hay 2 años de gobierno, pero yo creo que es un buen minuto para discutir sobre los 30 años de democracia que hemos vivido y cuáles son los 30 años que queremos proyectar en Chile. Así que mañana tenemos ese acto y esa es la reflexión que queremos convocar como gobierno. Gracias, ministro Muchas Sebastián gracias. Sichel.